Análisis ambiental con Pamela Ciuró. Siete de la mañana con 47 minutos. Es martes y es momento de escuchar a nuestra compañera y amiga Pamela Ciuró. Pamela, ¿cómo estás? Muy buenos días, es un gusto saludarte. Es un gusto saludarte, Marco. Qué gusto estar con ustedes, contigo, con Alfredo, con todos los chicos que están en el staff. Saludos y saludos a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Más para recordar, estamos en el mes de junio, un mes que, pues, lo decimos desde hace mucho, está el 5 de junio, Día del Medio Ambiente, pero ¿qué creen? También en estos momentos y desde hace 2 años se realizó o se ejecutó una violencia en contra de las personas que se manifestaban por el derecho al agua. El 10 de junio fue la primera represión, la primera violencia que recibieron los manifestantes por decir no queremos esta ley de aguas en Querétaro. Y fueron reprimidos, fueron lastimados, fueron violentados maestros, estudiantes y personas indígenas, adultas, mayores y niños en la 5 de febrero. Pero también el 13 de junio, hace un año, en Escolástica se llevó a cabo una represión tremenda, una violencia que no habíamos visto en Querétaro, que no habíamos presenciado jamás este tipo de acciones en contra de la población. Se creía que estábamos en esos tiempos antiguos en que no había celulares y que no se podía manifestar, no se podía enterar a toda la población de forma inmediata. Y no es el caso. Ahora, gracias a los teléfonos celulares, las personas se dieron cuenta de forma inmediata la represión tan fuerte que recibió la población de Escolásticas por manifestarse para defender un bosque y el agua, los manantiales que son propiedad de la población. No nada más de esa población de Escolásticas, tenemos que decir lo que es de todos nosotros, de la población en general de Querétaro, de México y de todo el mundo. El agua y los bosques son el punto esencial para poder mantener la vida en el planeta. Por eso lo están defendiendo, porque ellos son los vigilantes y garantes de este recurso natural que nos va y nos da vida a través de los años. Por eso la violencia que se ejerció contra ellos fue lastimosa. No creemos, muchos de nosotros nos hemos resguardado como ambientalistas, como luchadores, de tener filias y fobias ante las campañas electorales, ante partidos. Podremos tener simpatías ante personas, pero nos hemos resguardado de tener simpatías partidistas. Pero eso sí, lo hemos visto, estas coyunturas que se dan, que hay un partido y otro en diferentes poderes, es la oportunidad de revisar las acciones que se ejecutaron y que se ejecutaron mal. Lo que debemos de decir ante este análisis del 2 de junio es: se castigó a aquellos que realizaron malas cosas. El presidente municipal, Pedro Escobedo, que lastimó a esas personas, fue castigado con el voto. También esa violencia que se dio contra los habitantes de Maconí, también Cadereyta, se evidenció que la población está en contra de la violencia contra la población. Eso nos muestra que el agua es un derecho que todos reconocemos que debemos de tener, y que el agua es para primero las comunidades que la tienen y después para poder compartir. Pero ese compartir no quiere decir carta abierta o llave abierta a que se desperdicie en las ciudades y en las zonas industriales. No es posible que se esté quitando de los pozos de las comunidades el agua para llevarlas a zonas industriales que la desperdicien, pero además que están utilizando agua potable para sus procesos en lugar de usar agua gris o agua tratada para evitar gastar el agua potable, y que esos procesos devuelvan a los cauces el agua limpia, si no es completamente limpia, por lo menos tratada, a que se pueda mandar a los cauces estatales y federales. Esta es la enseñanza que nos dieron, y lo que se espera creo que es una enseñanza mucho más grande. Se quiere revertir estas
leyes que sancionan primero la manifestación en el Código Penal. No es posible que en Querétaro, el sitio donde está la Constitución, donde se emitió la Constitución de un México libre, un México social, se haya violentado a la población. Por eso, ojalá y se revierta este artículo en donde se sanciona la manifestación de las ideas, que debe ser libre y clara. Y también que se revierta esta ley de aguas, que es una ley de concesiones. Que se emita la ley general de aguas, que regule y que se dé una muestra de lo que se debe hacer en la federación, en el estado y los municipios. Pero además lo estamos viendo. Esta sequía que estamos viviendo es la muestra de que tenemos que hacer mayores esfuerzos para cuidar nuestras fábricas de agua. Mucho hablamos del agua, pero no hablamos de esas grandes fábricas y de donde debemos de trabajar, que son los bosques. Hablamos de las zonas agrícolas, hablamos de dar apoyos al campo y se les da a los campesinos, pero no hablamos de esos grandes bosques que estamos perdiendo en forma acelerada, esas zonas con vegetación que son donde se puede filtrar el agua al subsuelo, que los estamos perdiendo por los cambios de uso de suelo, por revertir ese cuidado que antes daban las comunidades, porque se están alejando del campo. Tenemos que trabajar más intensamente, no nada más en reforestar. Inmediatamente que se dice hay calor, tenemos que plantar un árbol, todo el mundo se vuelca a plantar árboles. Y lo que tenemos que decir, la plantación de árboles debe ser uno por persona para garantizar que ese árbol sobreviva. No es posible que estemos plantando 1 millón de árboles y que ese millón de árboles, los 500,000 mueran. Lo que tenemos que asegurar es que esas plantaciones sean exitosas y que tenemos que recuperar el suelo. Obras de conservación como zanjas bordo, como presas de ramas, como presas secas, etcétera, que tenemos que nuevamente hacer en el campo. El campo debemos de cuidarlo. Ese es nuestro activo más importante que tenemos en el estado de Querétaro y en nuestra nación mexicana. La sequía solo se enfrenta cuidando los bosques e incrementando su vegetación. Pero no podemos incrementar su vegetación ante la sequía que está dando como consecuencia plagas en la zona de la sierra, como es el descortezador y el muérdago. Tenemos que asegurar que haya suficiente humedad para que estos árboles estén en buena calidad. Así que el trabajo en el bosque ahorita, para los gobernadores, para los presidentes municipales y para la nueva presidenta de la República, tiene que ser un punto vital para garantizar que no vivamos nuevamente esta angustia ante una sequía que estamos provocando. Y debemos de decir, revisar esas concesiones para las industrias que deben de tomar nada más agua tratada y no agua potable. Y nosotros, todos y cada uno, hacer revisión de nuestras acciones. ¿Cómo usamos el agua? No nada más en nuestros hogares. Lo de las lavadoras, lo de los lavabos es muy importante. Sí, es muy importante y lo tenemos que revisar. Pero tenemos que revisar qué hacemos en las oficinas, cómo se desperdicia el agua, qué hacemos en los procesos industriales, ¿qué hacemos en la agricultura? Tenemos que garantizar que el agua sea muy bien usada. Tenemos que garantizar que las fábricas de agua continúen siendo fábricas de agua. Entonces, bosques y agua están unidos y no podemos divorciarlos. Es algo que se debe trabajar intensamente desde lo local, que es los municipios, hasta la federación. ¿Qué se va a hacer en el futuro? Tenemos una experta en cambio climático. Esperemos, creo que todos nosotros esperamos de ella grandes acciones y grandes decisiones. Esperemos que con su conocimiento pueda impulsar, porque no nada más depende de ella, sino de todos nosotros, pueda impulsar esas acciones que muchos estamos ya realizando y que además nos demos cuenta todos y cada uno de nosotros que sin agua no hay vida. Trabajemos en los bosques, cuidemos el agua. Que pasen ustedes muy buen día. No se olviden, 10 de junio y 13 de junio no se debe olvidar en Querétaro y jamás repetir la historia de violencia contra la población, porque la violencia contra la población se cobra y se cobra en las elecciones. Que pasen ustedes muy buen día y esperemos que se les revierta la ley de aguas, de concesiones. Buen día.
Muchas gracias, mi estimada Pamela. Nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana aquí mismo en este espacio de Presencia Universitaria. Gracias, que pasen buen día.